¿Qué tal, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañen en un programa más de Mujeres a Bordo. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Olivia Lemus, una mujer muy trabajadora que hizo o construyó un andamiaje en materia de derechos humanos aquí en Tamaulipas. Teníamos años que no veíamos, Olivia, un trabajo de ese tipo, y qué bueno que lo encabece una mujer. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, y qué importante es hablar de este tema que está en boca de todos, como es el tema de los derechos humanos, pero que de verdad muy poca gente sabe. En realidad, el estar representando la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Tamaulipas ha sido uno de los más grandes retos en mi vida profesional y también personal, porque de pronto no se pueden separar, aunque quisiéramos no se pueden separar. La calidad de una persona como ser humano lo rige también desde la perspectiva profesional. Así es. Y bueno, en esta ocasión, en nuestro programa de Mujeres a Bordo, por supuesto que el tema va a ser derechos humanos en forma particular hacia las mujeres. Y para empezar, Olivia, queremos que nos platiques qué significa o qué es Ombudsman para Derechos Humanos, pero de manera particular, como lo estamos diciendo, en Tamaulipas, esa figura en una mujer. Primera vez en la historia de Tamaulipas que una mujer tiene esta responsabilidad. Así es. Afortunadamente para mí, el Congreso del Estado en el año 2018 me confirió la tarea de ser la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por primera vez dirigida por una mujer en su vida de 30 años. En diciembre del año pasado celebramos el 30 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, y nunca antes había sido presidido por una mujer, lo que ha implicado un gran reto. Ha implicado el crear, como lo dijiste al inicio de la entrevista, un andamiaje, porque realmente tuve que construir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, obviamente no sola, sino con mi gran equipo de trabajo a lo largo y ancho de Tamaulipas, pero construirlo hacia adentro y hacia afuera, porque lamentablemente muy poco se hablaba de lo que era la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, y creo que hoy hay un antes y un después. Estamos en el 4º año de gestión. El mandato constitucional es de 6 años, con una opción a reelección por otros 6 años. Creo que es importante que hablemos de este tema, porque lamentablemente las personas hablan de las comisiones de derechos humanos o de los organismos protectores de derechos humanos, pero lamentablemente saben o desconocen cuál es su funcionamiento. Entonces creo que es importante que hablemos de la figura del ombudsperson, que ahora se llama así, ya no ombudsman, porque por primera vez en la historia en México estamos 13 mujeres al frente. Encasillaban efectivamente nombre. Así es. Desde ahí una cuestión de diferenciar el tema, ¿no? Para mí. Entonces, hoy por hoy estamos al frente de distintas comisiones en las distintas entidades federativas, 13 mujeres, aunado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es presidida por la maestra Piedra. Así es. Y otras 12 comisiones en la que afortunadamente va Tamaulipas, y realmente sí es un reto, pero también es apostarle a una manera distinta de trabajar. La perspectiva y las expectativas de una mujer siempre son distintas al frente de un organismo tan importante como en este caso a mí me tocó, como es Derechos Humanos. Así es. Y bueno, y en ese sentido, platícanos, licenciada, cómo poder trabajar, cómo poder compaginar un trabajo pues muy necesario para los ciudadanos, para las mujeres, en este caso te digo particular, que lo vamos a enfocar un poquito a las mujeres, para dar resultados y para que tengan la confianza de acercarse. Hace muchos años, digo, pues con más de 30 años en esto del periodismo, nosotros veíamos que las comisiones de derechos humanos eran como un adorno, porque realmente pues no operaban como debieran ser. En ese sentido, que nos platiques cómo lograr que la gente haya estado acercándose hacia ustedes y tener un trabajo con resultados.
Bueno, mira, sí ha sido algo muy complicado, ha sido algo muy difícil porque cuando llegamos nosotros a la comisión en abril del 2018, el primer gran reto y el primer gran obstáculo fue encontrar un rezago institucional de 2.073 expedientes sin resolver en un lapso de 10 años. Estamos hablando que del 2010 aproximadamente al 2018 había más de 2.073 expedientes sin resolver, lo que implicaba un rezago institucional bastante lamentable y que hacía al organismo protector de derechos humanos un organismo violatorio de derechos humanos, porque no se estaban aplicando los principios de inmediatez, la cuestión de auxiliar de primera instancia a la ciudadana o ciudadano tamaulipeco. Y en ese sentido fue el primer gran reto. Hicimos un diagnóstico para determinar cómo íbamos a terminar con este rezago y a la vez también trabajar la parte de la promoción y la difusión en materia de derechos humanos, porque ahorita ya hay un poco menos, pero sí había un gran desconocimiento de lo que son los derechos humanos y cómo operan los derechos humanos. Lamentablemente muchísimas autoridades y muchísimos servidores y servidoras públicas tienen una idea equivocada respecto a cómo funciona la CODET aquí en Tamaulipas, pero no es un tema particular de la entidad federativa, es un tema que nos aqueja a todos desde la perspectiva nacional. No nos ven como personas incómodas a los defensores de derechos humanos, cuando realmente el trabajo de nosotros no es señalar ni estigmatizar el trabajo de las autoridades, sino de coadyuvar, de coordinarnos y trabajar por el bien común, porque es lo que se supone a ellos y a ellas les interesa, a las comisiones de derechos humanos también es lo que nos interesa, el bien común. Entonces, a raíz de este rezago, pues tuvimos que hacer este diagnóstico para poder terminar con este tema tan lamentable y a la vez empezar a trabajar un paquete de promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos. Hoy te puedo decir con mucho orgullo que lo hemos logrado, que hemos podido hacer un cambio, y no lo digo yo, se ve, es evidente el cambio que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas. También tuvimos la oportunidad de dignificar las oficinas, son 8 oficinas que están en todo el estado de Tamaulipas. Nos dimos a la tarea de dignificar cada una de estas oficinas. El año pasado, precisamente hace un año, tuvimos nuestro cambio de oficinas. Tú recordarás que por muchísimo tiempo estuvieron allá rumbo a la calzada Tematán, así es. Y el año pasado tuvimos el gran privilegio de estar en unas nuevas oficinas en Avenida Rotaria, en donde realmente el edificio es realmente muy diferente. Dignificamos las áreas de trabajo de la gente que trabaja en la comisión, pero también dignificamos el área de atención a las personas, basándonos primordialmente en la columna vertebral que tienen los derechos humanos, que es la dignidad humana. Entonces, tuvimos cambios en la oficina de Reynosa, Matamoros, Tampico, la de Nuevo Laredo no, porque estaba en buenas condiciones, pero se hicieron ahí algunos cambios. San Fernando también estaba en buenas condiciones, y estamos por hacer el cambio de oficinas en Ciudad Mante. Entonces, esto de verdad es bien, bien gratificante para nosotros, pero tú lo puedes ver ahorita y se ve muy lindo, y se ve muy padre, y se ve la estructura. Pero sí fue un gran reto, o sea, tuve que construir hacia adentro y hacia afuera. Entonces, realmente ha sido el reto profesional más grande al que me he tenido que enfrentar, aunado a los riesgos que implica el ser defensor de derechos humanos, como el ser periodista hoy en México. Oye, Olivia, y un reto, como tú mencionas, grande, pese a toda tu experiencia anterior en el tema de derechos humanos, porque digo, quien te conoce sabe que no eres una improvisada, que has estado en las áreas de derechos humanos y que traías ya una larga trayectoria. En ese sentido, que quisiera que nos comentaras a nuestros amigos del Grupo Editorial Expreso La Razón, ¿cómo enfocamos en lo que ha sido la gestión de Olivia Nemus, el trabajo para atención a las mujeres? Sabemos, como tú bien lo mencionas, periodistas, pero también mujeres, niñas, que son muy vulnerables y que pese a que nuestros derechos humanos, bueno, son universales, estos dos grupos
son más vulnerables. ¿Cómo se ha atendido este tema ahí en la comisión? Bueno, mira, yo tengo en lo particular más de 15 años atendiendo el tema de niños, niñas y adolescentes. Recordarás que mi primera gestión como servidor público fue ser procuradora de protección de niños, niñas y adolescentes en el sistema DIF Reynosa, lo que me permitió el enamorarme del servicio, de la asistencia social y de los derechos humanos. A partir de ahí ya hubo un cambio desde mi perspectiva profesional, lo que me ha permitido el ir avanzando en distintos cargos públicos, en donde he tenido que atender distintas circunstancias. También fui visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde el tema principal era migrantes y trata de personas, y pues realmente había muchísimas víctimas, mujeres, migrantes, y que en aquel tiempo, te estoy hablando del año 2010, que era bastante complicado y complejo el tema de migrantes. Hoy por hoy estoy viendo lo que nunca había visto en este tema en particular, como son los migrantes, lo que pone en un grupo prioritario a las mujeres, a las niñas y adolescentes, mujeres, dentro de esta perspectiva. En la comisión hemos estado trabajando distintas líneas de acción, porque obviamente a diferencia de otros organismos autónomos, a nosotros nos tocan todos los temas, no solamente el tema de mujeres y niños, niñas y adolescentes, sino todos los temas: centros penitenciarios, desaparecidos, educación, salud, población LGBT, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, periodistas, todos los temas nos tocan a nosotros. Pero en lo que se refiere al tema de mujeres, aunque no seamos nosotros una autoridad que persigue delitos o que sanciona delitos o que tiene que ver con la procuración de justicia, el andar en este camino nos ha permitido el hacer el acompañamiento, porque desde un inicio de la gestión siempre marqué como una instrucción el dar el acompañamiento a todas las personas que así lo requirieran, para efecto de evitar que se siguieran violentando sus derechos humanos. Esto con muy buen resultado. Las autoridades quizás no lo vean así como qué maravilloso, pero realmente sí ha sido de muy buen resultado, porque esto ha marcado varias pautas. Por ejemplo, el dar la atención de forma inmediata a este grupo prioritario, como son las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus tipos. Ha generado confianza para la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Tamaulipas, ha permitido que la Fiscalía, en el momento en que uno hace el acompañamiento, el trabajo de la carpeta de investigación esté mejor integrada, que haya rapidez, que haya inmediatez, que el tema se atienda de forma inmediata. Y también ha habido menos procedimientos de queja en ese sentido, porque se hace el acompañamiento, lo que se convierte en una gestión o una medida cautelar o una propuesta conciliatoria, porque dentro del desconocimiento que la gente tiene de cómo funciona la comisión, la gente piensa erróneamente que si no emitimos recomendaciones no estamos trabajando. Es erróneo ese pensamiento, esa idea, porque si no hay recomendaciones, quiere decir que estamos atendiendo de fondo el asunto que se tiene que atender, la problemática que se tiene que atender. Y otra de las instrucciones que había de primera instancia al llegar a la comisión es de que la comisión no se convirtiera en la última puerta que tocaba el ciudadano o la ciudadana tamaulipeca, sino que fuera la primera. Obviamente hay unos temas que son realmente, o algunos casos que son realmente complicados y difíciles, y que sí tenemos que hacer nuestra integración y nuestra investigación, y en el momento oportuno emitir la resolución que corresponda en ese sentido. Pero realmente, si tú me preguntas a mí, ¿tú estás satisfecha con el tema de de la forma en que se ha atendido el tema del grupo prioritario de mujeres? Sí, estoy satisfecha. Sé que tenemos mucho que hacer, porque hoy estamos viviendo una crisis muy grave en materia de derechos humanos en todo el país, pero uno de los grupos que más está lacerado y más está lastimado, a pesar de campañas y campañas de prevención, son las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas son un grupo prioritario
que ellas enfrentan las violaciones más graves a los derechos humanos. Tan es así que todos sabemos que un pequeño acto de violencia, que de pronto lo normalizamos, al final, si no se atiende de forma multidisciplinaria, se convierte en un feminicidio o en un homicidio, porque de pronto luego la clasificación de los delitos, también ahí hay una complejidad bastante extraña, ¿no? Así es, sí, como que diferenciar y decir, bueno, este feminicidio, este doloso, este culposo, o sea, así es. Hay cifras diferentes para ese tipo de casos y sí complica, como tú bien lo dices. Bueno, y en ese sentido de toda esta experiencia que nos comentas, ¿cuáles son esas principales violaciones a los derechos de las mujeres? Obviamente, pues sabemos el normal, que el abuso económico, el familiar, etcétera, pero aquí dentro de la comisión, tú que estás ahí muy cerca de lo que son las quejas o cuando la gente se acerca, ¿qué es lo principal que por ahí ven? Mira, yo creo que lo principal que arroja todas nuestras estadísticas es el tema de que no hay un debido seguimiento de sus carpetas de investigación, o negligencia por parte de las autoridades al momento de atender una problemática. Hace algunos días yo escuchaba una entrevista que le hacías a una compañera tuya periodista y me llamó mucho la atención algo que ella dijo y que coincido con ella. Hace falta capacitarnos, hace falta profesionalizarnos y hace falta sensibilizarnos en el tema que tiene que ver con las mujeres, porque existe el tan llamado término de la sororidad, pero que es una hermandad entre mujeres y que debería hacernos nuestro caminar más fácil, pero realmente existe un total desconocimiento de la aplicación de una verdadera sororidad. Sí. Creo que hoy por hoy, no solamente en Tamaulipas, sino en todo México, la justicia le sale debiendo a las mujeres. Tan es así que se siguen incrementando las cifras y las estadísticas de feminicidios y cada vez más crueles. Esto de verdad estamos viendo en las estadísticas, hay muchísimas mujeres que últimamente están siendo violentadas de manera más cruel, por llamarle de alguna manera quemadas. Quemadas, o sea, el tema ahorita. Ese es el tema ahorita. ¿Qué está pasando nosotros como sociedad, como colectivo? Que nos estamos polarizando tanto, así es, que nos estamos dejando de lado la cuestión de la sensibilidad, del respeto, del amor, de los principios. ¿Por qué esta hazaña contra las mujeres? Sí. ¿Cómo es de que muchísimas mujeres como yo, como tú, perdón por el factor, el orden de los factores, sí, claro, alterar el producto, estamos quizás en una esfera de privilegios? También hemos tenido que pasar muchísimas cosas, porque nuestro andar hemos tenido que padecer de muchísimas cosas, discriminación, inclusive violencia de algún tipo, pero en lo particular a mí no me gusta victimizarme. Creo que siempre es bueno tomar esto como un área de oportunidad para fortalecerte y empoderarte y poder seguir luchando, porque cada quien desde nuestras trincheras, desde tu trinchera, desde la mía, desde la de todas, podemos hacer un cambio para las mujeres, pero yo sí creo que tendríamos que hacer un examen de conciencia, de conciencia social, para ver qué es lo que nos está pasando, por qué nos siguen matando, por qué nos siguen desapareciendo, por qué sigue habiendo violencia contra las mujeres, contra las niñas. Ahora, tenemos el tema de la pandemia, que vino a traer una nueva pandemia, que fue la violencia en contra mujeres y niñas y adolescentes, porque hace un rato te compartía que estamos viendo con mucha alarma que se están incrementando los abusos y homicidios y casos muy lamentables de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sí. Y ahorita la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, a la cual pertenezco y de la cual yo soy vicepresidenta de la zona norte, estamos trabajando una agenda con la UNICEF para empezar a trabajar factores de prevención para niños, niñas y adolescentes, porque tanto se habla de la reestructura del tejido social, y yo en lo particular, con mi experiencia, creo que la verdadera reestructura del tejido social está precisamente ahí, con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Ojalá y que dentro de las estructuras de cada dependencia pública
hubiera más personas, hombres y mujeres preparados, que tengan conciencia social, que estén sensibilizados para atender toda esta problemática. Realmente es alarmante lo que nos está sucediendo. A mí sí me preocupa muchísimo, pero lejos solamente de preocuparme, también me estoy ocupando. A veces el trabajo de la comisión puede ser que esté invisibilizado porque andamos haciendo tantas cosas, sí, que de pronto dicen, ¿y qué están haciendo? Pues es que tenemos mucho trabajo, tenemos la parte de la promoción, de la difusión, de la educación, pero también tenemos la parte sustantiva, y solamente somos 91 personas para todo el estado de Tamaulipas, con un presupuesto bastante pobre para un estado como Tamaulipas, en donde somos complejo, casi 3.5 millones de habitantes, en donde hay 8 oficinas por todo el estado de Tamaulipas. Creo que sí, la gente debería de apostarle a trabajar en el tema de la educación, no solamente de derechos humanos, pero es un tema muy importante. La gente que está informada, sí, está empoderada. La gente que no tiene información está débil, la puedes fragmentar en cualquier momento. Entonces sí creo que el trabajo que ha hecho la comisión, sin sonar pretenciosa ni jactanciosa, ha sido un trabajo de un equipo de 91 personas que hemos estado trabajando durante 4 años en una reestructura increíble, hacia adentro, hacia afuera, pero sobre todo que la gente crea en la comisión. Y la otra cosa, que también existe una situación donde la gente desconoce por el desconocimiento, porque de pronto no se informan. Nosotros no somos una autoridad que persigue delitos. Así Eso es sí, algo muy importante. No perseguimos delitos. O sea, nosotros no tenemos policías, no tenemos ministerios públicos. Nosotros no somos una autoridad que persiga delitos o que castigue delitos. Nosotros vigilamos que no haya una violación grave a derechos humanos. En el caso que se perciba, nosotros actuamos, pero son muchísimos temas para 91 personas que estamos a lo largo y ancho de Tamaulipas siendo multifuncionales, trabajando con eficiencia y con eficacia. Sé que hay muchísimas cosas aún por hacer, pero créeme que estamos convencidas de que de poco a poco se va cambiando esto, y yo creo que no es algo que yo lo tenga que decir, es algo que se nota, que es evidente. Durante 30 años la comisión no había estado presente en muchísimas partes, y hoy estamos en todas las agendas, y eso es algo muy, muy importante. Como tú bien lo dices, esto tiene que ser con una sinergia. Obviamente, si no están todas las autoridades enfocadas al tema, pues poco se puede hacer. Hablabas hace algún momento de haber recibido un rezago de más de 10,000 expedientes. 2,000 expedientes. Perdón, 2,000 expedientes. Y en ese sentido que nos comentaras, ¿cómo van las cifras a este año de 2022? ¿Qué tanto se logró pues sacar adelante esas carpetas que tenían años de rezago? ¿Y cuáles son los principales temas o los números que nos puedas informar? Mira, de la comisión? Te puedo decir que de ese rezago ya no tenemos rezago. Ajá. O sea, afortunadamente y gracias al trabajo coordinado de todo el equipo de la comisión, ha sido bien arduo, de verdad. Solamente los que estamos ahí sabemos qué es lo que hemos tenido que hacer, cuántas noches nos hemos pasado sin dormir para efecto de poder estudiar un expediente. Hay expedientes que son hasta 20 tomos y los tienes que estudiar uno por uno para poder emitir una resolución o una recomendación. Yo ahorita te puedo decir, en cuestión de números, que tenemos ahorita actualmente 350 expedientes que están en trámite, pero que están fluctuando del año 2020, 2021 y la mayoría son del 2022, que son los que están entrando, porque así como entran los estamos resolviendo, porque también como una instrucción que se dio fue que un expediente no debe permanecer abierto por más de 6 meses, es decir, que tienes que emitir la resolución que corresponda. Hay expedientes muy delicados, como son casos de tortura, casos de centros penitenciarios, de personas desaparecidas, que son más complejos y que uno tiene que estudiarlos más a fondo. Recientemente tuvimos el caso de Juanita, la guatemalteca, que todo el mundo estuvo mediáticamente siendo conocido de forma nacional e internacional,
nosotros emitimos nuestras recomendaciones, las cuales fueron aceptadas por las autoridades responsables. Ahorita estamos trabajando en el seguimiento de recomendación, pero gracias a eso y gracias a algunas otras situaciones y al actuar de la Fiscalía de Justicia en el Estado, también se obtuvo la libertad de Juanita. Entonces, ahorita nos hemos dado también a la tarea de estar capacitando a los policías con cuestión y con perspectiva de género, para efecto de que se pueda trabajar de una mejor manera el tema de las detenciones cuando son mujeres, porque en todo debe estar la perspectiva de género. Pero existe resistencia, Nora. O sea, existe una gran resistencia. Resistimos nosotras, imagínate los de verdad, compañeros varones. Existe una gran resistencia. Hemos tenido también que trabajar el tema de las nuevas masculinidades para ir rompiendo estereotipos que han sido marcados desde las cuestiones de crianza en las primeras infancias, el tema de niños, niñas y adolescentes institucionalizados y los que no están institucionalizados pero que están siendo violentados. Estamos siempre de la mano trabajando con las autoridades. De verdad, yo sí quisiera ser muy puntual en eso. Nosotros no estamos para estigmatizar a las autoridades, ni señalarlos, ni etiquetarlos. Estamos para coadyuvar, para trabajar de forma coordinada, porque un gobierno cercano a los derechos humanos es un gobierno que puedes creer en ellos, que puedes creer que realmente va a haber una cuestión de calidad y de calidez al momento de atender las situaciones. También tenemos algunos asuntos que tienen que ver con cuestiones de medio ambiente, con la cuestión de los derechos humanos de nueva generación, como son los económicos, los sociales, los de medio ambiente. Ha cambiado mucho el tema. Sí, de verdad que sí. Nosotros estamos muy contentos. Yo a veces no sé si voy o vengo, pero realmente es muy gratificante. Se dice que el periodo se escucha 6 años, se escucha como mucho tiempo, pero realmente cuando tienes un proyecto que quieres darle continuidad, apenitas y sales para efecto de que haya un antes y un después. Ahorita estamos trabajando sobre nuestro Plan Estatal de Desarrollo Integral de Derechos Humanos, para efecto de marcar la salida de cuando se termine este mandato y dejar bien establecido cuáles son las líneas de acción de la comisión, qué tiene que hacer cada quien de la gente que forma parte de la comisión. Hablar de la Comisión de Derechos Humanos hacia el interior, de verdad es bien complejo, pero también es como muy apasionante porque hacemos de todo, somos multifuncionales, la mayoría de la gente somos abogados, pero también hay gente en el área administrativa que también sin eso pues realmente no pudiéramos avanzar. Ya estamos en el mes de agosto, tenemos que estar trabajando con nuestros anteproyectos para la cuestión presupuestaria para el próximo año, tenemos que trabajar en nuestro 5º informe de labores, y de verdad el trabajo que hemos venido haciendo pues es muchísimo. Ahorita, por ejemplo, tenemos en cuestión de mujeres, volviendo al tema, ahorita tenemos 60 quejas que tienen que ver con el tema de violencia contra las mujeres, y son 18 en materia laboral por discriminación, acoso laboral, maltrato físico y verbal, porque pareciera que estamos viviendo otros tiempos y todavía estamos viviendo situaciones de discriminación, situaciones donde si alza la voz por tus derechos ya te están discriminando, te están atacando, inclusive te están amenazando que te pueden despedir. Y realmente yo sí creo aquí que hay un factor que es determinante. Tenemos que luchar contra este binomio que es el de la impunidad y el de la corrupción, porque van de la mano. Y yo creo que cada quien desde nuestras trincheras tenemos que hacer lo que nos corresponde. No limitarnos, siempre hacer un poco más, porque eso es lo que marca la diferencia en un servidor o en una servidora pública. Hay un tema que también a mí me gustaría que compartiéramos un poco y que tiene que ver con las mujeres, pero dentro de los centros penitenciarios aquí en el estado de Tamaulipas. Yo recuerdo que en alguna ocasión que platiqué contigo, me comentabas, traías un proyecto ahí para pues dar un seguimiento también de cómo son tratadas, de cómo pues están sus casos, etcétera. ¿Qué se ha encontrado con las mujeres que están recluidas en los penales de Tamaulipas? Con las mujeres que están recluidas en Tamaulipas, en los centros penitenciarios, pasa un fenómeno que también pasa en todo el país. Curiosamente, las mujeres que están privadas de su libertad tienden a ser
abandonadas por sus familiares y personas más cercanas, más las mujeres que los hombres. Eso es algo que nos llama mucho la atención. Y desde el principio de mi gestión estamos tratando de avanzar en un proyecto para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, que no son tantas, ¿eh? En el estado de Tamaulipas estamos hablando de aproximadamente 220, 240 mujeres en todo Tamaulipas que se encuentran privadas de su libertad. Solamente que el tema presupuestario pues ha puesto ahí un candado para efecto de poder trabajar con esto. Sin embargo, hace algunos 15 días más o menos estuvimos platicando con una directora de una asociación civil de Baja California que trabaja el tema de mujeres privadas de su libertad, y queremos que se baje acá este programa en Tamaulipas. Entonces apenas estamos ahorita en la cuestión de cómo le vamos a hacer, pero ya tenemos identificados como algunos 8 o 10 casos en los que vamos a tener la intervención para efecto de empezar a ver su cuestión jurídica dentro de sus carpetas de investigación, dentro de la cuestión de la asesoría jurídica, porque es sumamente importante. Creo que de verdad es un tema que nos debería de importar a todos, porque la reinserción social responsable es un tema que nos debe de importar a toda la sociedad. Lamentablemente existen patrones de estigmatización, de etiquetas, que no permiten que estas personas, que este grupo de personas, de mujeres privadas de su libertad, puedan acceder a pensar que pueden tener un buen futuro al momento de salir de estos centros. Entonces, es un todo lo que se tiene que hacer, porque también se tiene que trabajar con los niños que están al interior de estos centros. Y sí, de verdad, creo que es una labor que estamos ahorita, de verdad, yo creo que antes de que cerremos el año vamos a estar trabajando en el tema de estas mujeres, porque es un tema que nos debe de preocupar a todas y todos. ¿Sí se les permite a ellas tener a sus hijos ahí? Algunos, sí, y por hasta determinado tiempo, no por siempre, porque realmente también te causas menoscabo emocionalmente hablando. Entonces, este tema de centros penitenciarios es un tema bastante complicado, complejo en todo el país. Sí. Hay un área específica de CNDH que trabaja el área de centros penitenciarios, y sus informes y diagnósticos, de verdad que te quedas impresionada cuando los ves, que los puedes consultar en sus páginas. Sí. Nosotros también estamos trabajando sobre nuestro diagnóstico para poderlo poner en la mesa. En la mesa. Para que realmente se vea qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque son seres humanos, son personas, y ese es el otro tema, Nora, que de pronto muchísima gente de la sociedad nos ha estigmatizado históricamente a las comisiones de derechos humanos, que nosotros trabajamos únicamente para las personas que infringieron la ley en algún momento determinado. Ese no es nuestro trabajo. Sí. Nosotros no tenemos la representación de ellos ante ningún tribunal, ante ninguna instancia, pero sí podemos participar en la cuestión de ver cómo están integradas sus carpetas en el caso de que nosotros seamos llamados por alguna parte. Sí. Porque realmente la gente de pronto dicen, ahí vienen los de derechos humanos, los van a sacar, nomás defienden delincuentes y cuestiones de ese tipo. Sí. Realmente yo creo que sí es importante que estemos informados de qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Sí, ¿verdad? Porque muy contradictorias es esas dos ideas que mencionas. Por un lado, defienden a las autoridades, y por el otro, defienden a delincuentes. Así entonces, es. Así como que dices tú, o sea, no. Sí, pues lo que nos pone en una posición bastante incómoda difícil. A nosotros, y difícil, porque realmente, yo siempre les digo, cuando se emite una recomendación, la comisión no es la parte que esté equivocada en el tema. O sea, si una autoridad o un servidor público se equivoca, porque todos nos podemos equivocar en nuestras funciones, es cuando nosotros de pronto entramos, pero no es con el afán nunca de etiquetar ni de señalar a nadie, es con el afán de ayudar, de coadyuvar y poder hacer un frente común para el bien de toda la sociedad tamaulipeca, en el caso de nuestra entidad federativa. Muy bien. Oli, casi se nos acaba el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin preguntarte. Estamos por terminar una administración estatal. Tú entraste casi con esta administración estatal, tu periodo todavía le queda tiempo. Sin embargo, vemos que algunas administraciones, cuando hacen cambios, solicitan a los titulares de organismos autónomos, como es el caso de la comisión, dejar los cargos. ¿Qué viene para Olivia
en los próximos meses, en los próximos días, bueno, mira, tras un cambio que se avecina? Mi periodo constitucional, porque es un mandato constitucional que me confirió el Congreso del Estado, concluye el 18 de abril del 2024. Sí. Yo espero que mi transitar hacia ese tiempo sea un transitar respetuoso, autónomo, como lo es la comisión. De verdad ha sido un reto profesional muy grande, un reto personal también muy grande, pero yo creo que quienes en un momento determinado creemos en el tema de la justicia y en el tema de los derechos humanos, tendremos que seguir este camino, porque existen aún muchas cosas por hacer. Yo ahorita estoy también al frente de la vicepresidencia de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que represento al Estado, a las Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, lo que implica un gran trabajo, porque estamos trabajando agendas conjuntas, y realmente creo que un defensor de derechos humanos lo es siempre, y seguiremos transitando en ese camino de respeto y de autonomía para efecto del bienestar de todas y todos los tamaulipecos. Muy bien. Bueno, pues amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón, sin duda el tema de derechos humanos pues nos da para mucho más, no solamente con las mujeres, sino en todos los ámbitos, como bien nos mencionó Olivia. Hay muchas áreas ya que se están pues integrando a esto que es la defensa de derechos humanos, y esperemos que muy pronto tengamos nuevamente la oportunidad de volver a platicar contigo, Oli. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y yo les invito a que investiguen, se informen de qué es lo que hacen o hacemos los organismos públicos de derechos humanos, porque realmente hoy el transitar de todos los presidentes y presidentas de las comisiones de derechos humanos se ha vuelto más complejo, porque existe un desconocimiento de cuál es nuestra función. Realmente la función de nosotros es buscar el bienestar de la sociedad, de la entidad federativa en la que nos encontremos, y el camino de un defensor de derechos humanos siempre ha sido un camino obstaculizado, pero lleno de gratificaciones, de personales, profesionales, porque realmente con nuestro trabajo todos los días estamos tocando vidas. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, amigos. Tengan ustedes un excelente día.